Con toda frecuencia hablamos en este programa de Enrique VIII, el rey de Inglaterra, que tuvo 6 esposas, al que también llamamos por comodidad Charles Lawton o Charles Lawton, ya que está la empatía entre el actor que representó a ese rey en el cine y el propio rey, que ya no sabemos quién es quién. Pero hoy hablaremos del arrepentimiento de Enrique VIII después de muerto, lo cual nos hace presumir la intervención de algún espiritista. Así que vamos a ver lo que pasó. En 1917, un misionero británico que vivía en China leyó una biografía acerca de Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII, ejecutada en 1536, según dijo el rey, por adúltera. Le cortaron la cabeza famosamente. El misionero se llamaba William Pakenham y posteriormente fue canónigo de una catedral. Al principio, Pakenham se interesó únicamente por la historia de Ana Bolena, pero poco a poco fue estudiando con tanto fervor el tema que terminó por convertirse en el asunto central de sus indagaciones y en aquello que más le interesaba en la vida. ¿Qué es lo que más le interesaba en la vida a Pakenham? Ana Bolena. La vida de Ana Bolena y la pérdida de su cabeza a manos de su propio esposo. Cuando volvió a Inglaterra, el Pakenham se propuso rescatar la reputación de una reina muy mal comprendida y se propuso rescatarla a través del perdón de su esposo, el rey Enrique. Para eso, no solo indagó históricamente en busca de frases de perdón que pudiera haber pronunciado el rey, o momentos de arrepentimiento registrados en las crónicas, sino que trató de toparse con algún fantasma que intercediera ante el fantasma del rey para pedirle un perdón postrero. Pakenham no tenía ninguna virtud como medium, como se ha dicho, era un misionero británico que vivía en China y no un medium. De modo que consultó a otros para dar con algunos personajes de los tiempos que estaba investigando. Siglo XVI en Inglaterra. Pakenham conoció a Miss Clegg, una medium londinense que lo ayudó. La primera sesión marcó la pauta para las muchas que se realizaron en los años siguientes. Se acumularon hechos absurdos, evidencias oscuras, apariciones equivocadas, etc. Parece que en una oportunidad apareció, merced al llamado de Miss Clegg, el espíritu materializado de un viejo de pelo blanco. Estaban ahí en la sesión de espiritismo, buen pensamiento, hermanos, qué sé yo, aparece un viejo de pelo blanco. Y Pakenham decidió que se trataba del padre de Ana Bolena. Y hubo una conversación, ¿no? Pakenham pidió al espíritu una descripción de su hija. Dijo, a ver, ya que es tan taura, descríbame a su hija. Y el espíritu del viejo dijo que Ana era más bien regordeta y que entre otras cosas tenía manos muy bellas. Entonces, indignado, el misionero quiso golpear al espíritu, al que supo un impostor. La erudición del misionero le indicaba que Ana Bolena no podía tener manos demasiado bellas. En una, según consigna la historia, tenía 6 dedos. Es discutible, de todos modos, si se puede o no se puede tener manos bellas con un dedo supernumerario. Habría que ver, por ahí, efectivamente eran bellas. Por más que está bien. Tenía derecho el misionero a pedir siquiera una ortodoxia en cuestiones manuales. El espíritu, antes de fumarse, hizo una disculpa que me parece lo más extraordinario que he oído en las últimas 24 horas. Dijo el espíritu que en vida se había dedicado a la impostura y que en la muerte no podía evitar esa condición de impostor. Y estaba condenado a presentarse por la eternidad por quien no era. Es un personaje extraordinario. Es un personaje extraordinario que lo dejo a disposición de los buenos escritores. Y entonces la medium, Miss Clegg, explicó a Pakenham que no era su culpa aquella intromisión del espíritu impostor.
Al final, con el tiempo, Pakenham comprobó que la señora Clegg era excelente medium, pero que solo convocaba espíritus equivocados. Así que dejó de ir. Buenísimo. En diciembre de 1922, Pakenham recibió una carta. 3 mediums importantes de Londres, Elinor Kelly, Frederick Bond y Miss Hester Downing, sabedores del interés de Pakenham, lo citaron para conversar. Le dijeron que a través de ellos podía ser posible reunirse con Enrique VIII a través del método que los espiritistas llamaban y llaman escritura automática. Según este método, el medium en trance se transforma en una especie de amanuense del final, ¿no? Se inició entonces una sesión en la casa de Hester Downing, en Chelsea, y parece que el lápiz de Miss Downing voló violentamente sobre la libreta de apuntes y quedó escrito: estoy aquí, firmado Enrique. Muy bien. La señora Downing continuó como escribiente mientras Vance y Kelly hablaron con el rey. Le preguntaron si sabía que estaba muerto, porque hay gente que está muerta y no lo sabe. Dice: ¿usted sabe que está muerto? Sí, como decía Enrique contestó: sí, lo sé. Es horrible. Quiero que me digan exactamente lo que ha sucedido y por qué todavía permanezco en un lugar oscuro, preguntó el espíritu. Pakenham creía certificar al leer eso que Enrique vivía condenado a esa oscuridad por sus crímenes, naturalmente. Enrique continuó. Dijo que su hija Isabel, justamente la hija de Ana Bolena, no significaba nada para él. Cuando se le advirtió que esa hija se había convertido en una reina extraordinaria, contestó que no lo podía creer. Los espíritus suelen andar, como los personajes de los sueños, atrasados de noticias. Luego Pakenham hizo que los mediums le recordaran a Enrique que el derecho divino de los reyes no tendría peso el día del juicio final, por lo que era conveniente que se arrepintiera. Y Enrique se enojó. Con trazos muy violentos, la medium trazó lo que decía el rey, indignado desde ultratumba. Estas son las palabras: yo no lo oiré. Usted es un estúpido, un bribón de taberna que se divierte a mis expensas porque estoy muerto. Me gustaría poder hacerlo ejecutar. Se aprovechan de mí porque estoy muerto, es extraordinario. Pakenham explicó a sus compañeros mediums que Ana Bolena había dicho en el cadalso, según consignan los libros: ruego a Dios que salve al rey. Y Pakenham insistió en que, aunque hubieran pasado 400 años, él, como canónigo, estaba obligado a intentar dar respuesta a esa súplica y que Enrique consiguiera su perdón. Pero por ahora parecía que no tenían suerte. Cada vez que hacían contacto con Enrique, el rey aparecía insultante, no pedía ninguna indulgencia para salir de su oscuridad, ni reivindicaba la figura de Ana Bolena de modo alguno. Finalmente, algunos meses después, y con gran esfuerzo, ¿no?, según dijeron los mediums, en una sesión pudo reunirse Enrique VIII y sus reinas, Wolsey, que era ministro, Sir Thomas More, que también fue víctima del rey, ¿no? Bueno, al menos eso era lo que creía el pobre William Pakenham. Entonces él vio que los espiritistas copiaban fervorosamente líneas dictadas desde el más allá, ¿no? A veces reproducían voces ajenas o respondían a golpes que se traducían en frases. Lo que es una materialización no había ninguna. Pero bueno, se le dijo a Pakenham que Enrique VIII quería hacer público su arrepentimiento en presencia de sus esposas y de sus funcionarios. Así que William Pakenham escuchó emocionado a los mediums y, seguro de cerrar con alegría un momento funesto de la historia, bendijo a todos los espíritus presentes, a los visibles, a los invisibles, y concedió a Enrique el perdón. Más tarde pagó, muy contento, la ayuda que le habían brindado los espiritistas, sabedor de que ese dinero del que se había desprendido era poca cosa al lado de la resolución póstuma de aquel problema histórico. Y está bien, se gastó bien la guita. ¿En qué quiere gastar? Que no me haya convencido del todo a mí, ¿qué importa? La guita la puso él y el convencimiento lo tuvo él. Aparte era un fin noble. Pero desde luego. Después se fue a su casa, donde empezó a escribir un libro acerca de este nuevo episodio que clausuraba la historia de Enrique VIII con sus esposas.
El libro de Pakenham se llamó La historia de los Tudor, y aunque se publicó a mediados del siglo XX, ya no lo recuerda nadie. Esa es la historia del misionero Pakenham y de su intento por perdonar a Enrique y redimir a Ana Bolena. ¿Le gustó? La historia me gustó muchísimo. Bueno, ¿a quién quiere dedicársela? Bueno, primero a nuestro amigo Manuel Swedenborg, Claro. que nos trajo estas noticias de que los muertos cuando mueren creen que están vivos. Sí, pero es que Swedenborg no es que iba a unos medios de segundo orden, fue él. Fue él a ver directamente Fue él cómo al era cielo. la muerte. Estaba en Londres, Swedenborg, y se le apareció un tipo y dijo, mire, soy la divinidad en persona. Tiene tantos días. Y bueno, lo invitó al cielo, y el cielo de Swedenborg es un cielo muy razonable, ya que él mismo era una persona muy razonable y muy sabia. Y no se dejó engañar por nadie, fue él. Y si yo cuando quiero ir al cielo, decía a sus amigos, voy yo. Y escribió unos libros maravillosos acerca del cielo. Yo se lo voy a dedicar al fantasma que estaba condenado a ser siempre un impostor. Lindo personaje. A presentarse siempre como uno que no era. Y se lo dedico porque yo me siento muy cerca de ese personaje. Hay dos personajes muy lindos en esta historia, Alejandro, ligados. Uno es y el otro es el medium que realmente se comunicaba con los muertos, pero siempre con los muertos equivocados. Claro. O sea, tenía este poder en serio, Claro, pero sí, convocaba mal. También es un personaje Claro, muy lindo. pero no, eran muertos que no tenían que ver con la historia. Claro. ¿No? Estabas investigando a Enrique VIII y se presentaba el mariscal Rommel. Claro. Que en ese entonces ni siquiera estaba muerto. Hemos ido a la discoteca a buscar, discos de aparecidos y de perdones. Y hemos encontrado el clásico No te perdono más, en la versión del trío argentino, convertido en dúo en esta vez, ya que es cantado íntegramente por Agustín Irusta y acompañado al piano por Lucio de Mare, mientras Roberto Fugazó miraba. Adelante, muchachos. Hoy tenemos algunos casos, un brevísimo catálogo de celos de reyes. Un rey celoso es mucho más peligroso que un heladero celoso, pero no porque en los reyes los celos sean más violentos que en las heladerías, sino porque los reyes son más poderosos que los heladeros en general. Y esto es interesante meditarlo con respecto a muchas cuestiones, no solamente los celos. Para ser el hombre más malvado del mundo, en realidad hay que ser muy poderoso. Cualquiera no puede ser el hombre más malvado del mundo. Por eso yo disiento con aquel juez que juzgaba al famoso mago Aleister Crowley y decía que ese era el hombre más malo del mundo. Era muy malo, ciertamente, pero el daño que podía hacer era bastante limitado, ya que se trataba de un mago. En cambio, un rey, un príncipe, puede hacer mucho daño. Quiere decir que para ser malo, muy malo, Rolón, usted si tiene pensado ser el más malo del mundo. Me encantaría, Alejandro. Tiene que primero ser el más poderoso del mundo. Solo el más poderoso del mundo puede ser el más malo del mundo, como los hechos demuestran. El caso es que hoy hablaremos de reyes poderosos y celosos. Muchos de ellos abusaban de sus potestades principescas para eliminar competidores en el amor. No esperaban la correspondencia. Simplemente eliminaban a los competidores. Si la mina no los quería, no les importaba, como a tantos. Contaremos historias de estos reyes celosos. El primer rey celoso en realidad es una reina, es una emperatriz, Catalina la Grande, la zarina de Rusia. Catalina practicaba selecciones de sus compañías nocturnas, seleccionaba a sus amantes. Me dirá, cualquiera hace eso. Bueno,
esta mujer no estaba dispuesta a admitir en su cama a cualquiera. Y antes que un hombre llegara a ella, lo hacía examinar en todos sus pormenores morales, físicos y materiales. Cuando vos te postulabas para amante de Catalina de Rusia, tenías que hacerte ver. Y la examinadora de esas virtudes no era la propia Catalina, naturalmente, sino una dama amiga que intervenía en este asunto, secundada por un médico. Entonces, esta mujer tenía el encargo de poner a prueba las cualidades del posible amante de la zarina. Durante mucho tiempo esa función la ejercía la condesa Bruce. Era la responsable de aprobar o de expulsar a los candidatos. Pues bien, en el año 1777, el joven Iván Rimsky-Korsakov, que era casualmente el abuelo del músico Nikolai Rimsky-Korsakov, llegó ante la condesa Bruce como candidato a tener amores con Catalina. No es que se anotaban, ¿entiendes? Sí. No. Conocían a Catalina en algún momento, le decían, ¿cómo le va a Catalina? Esas cosas que dicen los imbéciles, que dice uno, ¿no? Cuando conoce a una dama, etcétera, etcétera. Entonces Catalina decía, momento, antes de que usted siga diciendo giladas, le presento a la condesa Bruce. Tome esta tarjeta, preséntese el lunes en ayunas ante la condesa Bruce. Pues el joven Iván Rimsky-Korsakov era sargento de guardia del palacio y fue muy bien calificado. Entonces la zarina lo amó y convino en que se trataba de un hombre magnífico. Pero sucedió algo. Por desgracia, la intimidad con Catalina no bastó para que Iván olvidara a la examinadora, a la condesa Bruce, que lo había aprobado primero. Digamos que en el camino pautado para llegar al lecho de la emperatriz, Iván y la condesa Bruce se enamoraron. Pero, naturalmente, no se animaron a confesar su relación, la mantuvieron en secreto. Así durante 2 años. Mientras, Rimsky-Korsakov se sostenía, por decirlo así, como amante de Catalina para cuidar las formas. Pero un día, una noble llamada Protosofa se enteró de estos asuntos y le contó todo a la zarina. Ve a Catalina, el Rimsky-Korsakov anda con la mina que le prueba los giles. Y la consecuencia de su celo fue terrible, porque la condesa Bruce fue desterrada a las regiones más heladas y obligada a trabajar en minas, aquí a 80 kilómetros. Y allí murió. Su lugar, o sea, el lugar de probadora de eventuales amantes, fue ocupado justamente por la que había ido con el chisme, la Protósofa. Pues Iván Rimsky-Korsakov, el abuelo del músico, tras una fuerte pena de azotes, vaya a saber cuántos recibió, fue también exiliado, pero a regiones más benignas. La razón que se le impuso para el exilio fue traición al imperio. Epa. Lo cual implica que Catalina, del mismo modo que Luis XIV, pensaba que el imperio era ella. Y que una traición a su persona era también una traición al imperio. De todos modos, así funciona el honor. El honor funciona cuando uno se hace una idea infinita y sacrosanta de uno mismo, de modo que las ofensas que a uno se le infieren son absolutamente irreparables e infinitas. Esto sucede no solo con los emperadores, cualquier gil puede sentir esa idea del honor. De Catalina se acuerda una cosa, que se lo cuento ahora que somos pocos. Ella tenía un amante, otro, que era nada menos que Potemkin. Y pues que era tuerto Potemkin, me parece. Era tuerto porque creo que se había peleado con uno en una mesa de billar y el otro le encajó un tacazo en el ojo, ¿no? Y entonces por ahí
Catalina hizo una gira para visitar algunos pueblos de Rusia. Rusia es enorme, es incesante, nunca termina Rusia. Y en aquel entonces los emperadores no sabían lo que había ni nada. Entonces Potemkin construía unos pequeños pueblos que no existían en realidad antes de la gira de Catalina. Y estos pueblos eran amueblados con gente felices, contratadas por Potemkin. Contratada 300, 400 tipos, y entonces cuando Catalina visitaba los pueblos los encontraba todos prósperos y felices. Mientras duraba la visita en un pueblo iban construyendo otro. Cuando Catalina se trasladaba al otro, desarmaban el pueblo que ella había visitado y se adelantaban y lo volvían a construir un poco modificado más adelante. Y así Catalina, hasta que se cansó, recorrió como 15 pueblos que eran todos el mismo pueblo, con la misma gente, con la misma construida felicidad. Bien, pero estamos hablando de reyes celosos, no de pueblos falsos. Una historia interesante es la del rey Dioniso, el laborioso, de Portugal. Dioniso tenía muchos celos de su hermosa esposa, de su bella esposa, Isabel de Portugal. Parece que la reina Isabel tenía un paje muy piadoso a su servicio y ella lo distinguía con su estima. Otro paje, envidioso, fue a ver al rey Dioniso y le dijo que la reina Isabel dedicaba un afecto exagerado y sospechoso al otro. Eso por celos profesionales que son tan frecuentes entre los pajes. Especialmente de tarde, cuando no tienen nada que hacer. Los celos enloquecieron al rey, que diseñó un proyecto terrible. Fue hasta un bosque donde había un horno de cal y ordenó a los obreros que echasen al horno al paje que le enviaría a la mañana siguiente. Así que dijo, mira muchachos, mañana a la mañana les voy a mandar un paje. Échemelón al horno de cal. Bueno, llegó el nuevo día y Dioniso llamó al paje calumniado. Le ordenó que fuera hasta el horno de cal que había en el bosque y que le dijeran a los obreros que hicieran lo que el rey les había explicado. Y el paje de Isabel salió al galope a cumplir su mandato sin saber que iba a morir, ¿no? Pero en el camino se acercó a una iglesia y se detuvo un tiempo para hacer sus devociones, porque era un paje devoto. Y más tarde siguió, llegó al horno de cal y se presentó a los obreros en la forma encomendada por el rey. Y los obreros contestaron muy preocupados que la orden ya había sido cumplida. En realidad había sucedido algo espantoso. El paje calumniador se había puesto un poco nervioso al ver que pasaba el tiempo sin noticias de lo que había pasado con el paje calumniado. Entonces, impaciente, el paje confidente fue a ver qué pasaba, y en cuanto se asomó por el horno de cal, lo vieron, los obreros lo tiraron de cabeza al horno. Bueno, pero después de aquel equívoco, Dioniso sostuvo sus celos y ordenó que asesinaran al paje devoto en una iglesia, pero tampoco lo logró, porque ya se había enterado el paje calumniado de lo que había pasado allí y se escapó a España y terminó sus días allí sin que nadie jamás lo echase a un horno de cal. Es una historia interesante porque no sé por qué. Es una historia execrable. ¿Cómo vas a mandar? Además, qué complejidad inútil. Por eso salen mal los asesinatos. Última historia. La primera esposa de Felipe IV de España fue Isabel de Borbón, que era casualmente hija de Enrique IV de Francia y de María de Médicis, citados aquí esta semana. María de Médicis no, Enrique IV. Estaba casado con Margarita de Valois y después de repudiarla se casó con María de Médicis. Sucedió que en la corte de Felipe IV de España, un hombre se enamoró de la reina, de Isabel. Se llamaba Juan de Tassis y era correo mayor del reino. Parece que era un hombre despreciable y osado.
lo culpaban de cientos de escándalos de garito. Parece que hacía trampa en el chinchón. Parece que era incapaz de jugar sin trampas. Era también un poco poeta, que es más o menos lo mismo, y en la corte no dudó en enviarle versos adulones a la reina Isabel. Aprovechaba su condición de correo mayor y su trabajo para disfrazar sus cartas y no correr peligro. Más tarde fue más osado todavía y comenzó a hacer cualquier cosa para seducir a Isabel. Organizaba fiestas en su honor, le dedicaba algunas obras de las que escribía, y un día, en un torneo, Juan de Tassis se atrevió a presentarse vestido con un traje bordado, con una divisa que decía: mis amores son reales. Reales no en el sentido de la realidad, sino de la realeza. Todos entendieron que aludía a la pasión que le inspiraba a la reina, y el rey Felipe IV abrió los ojos. Y una tarde, mientras la reina miraba por una ventana, manos anónimas y posteriores le taparon los ojos, le taparon. Y la reina pícara dijo: estate quieto, Tassis. Y las manos se retiraron bruscamente porque no era Juan de Tassis, sino que era Felipe IV. Aquel desafortunado encuentro se supo en la corte y en toda la ciudad. Todos conocieron la pasión de Tassis por la reina de España. Y los celos del rey desataron una tragedia. Vigilancia estricta con la reina. No contento con la vigilancia, hizo que la encerraran en sus aposentos y además planeó un asesinato. Y un día Juan de Tassis iba por la calle Mayor cuando del callejón San Ginés salió un hombre y lo apuñaló redondamente. Una vez muerto el seductor, Felipe liberó a su esposa de su encierro y le dijo con espantosa ironía que no se preocupara por los lances de Juan de Tassis, porque aquel pobre hombre había sido muerto por un esbirro loco, también enamorado de ella, que no podía soportar la cercanía entre el correo mayor y su reina. Asesinatos, vigilancias, persecuciones, todo esto producen los celos, querido Roló. Sin embargo, algunas veces uno desea que los celos intervengan en la relación. Uno desea ser celado. Es, me parece, un querer desafortunado. Sí, es un error. Es un error. Eso pasa en los primeros días de los romances, o pasa en los romances aburridos, cuando como el romance no basta, entonces, como decíamos el otro día, algunos fingen abandonos, otros se hacen celar, o peor, tratan de causar los celos de su pareja, porque como su pareja no tiene mucha conversación ni mucho de otra cosa, quieren ver si la pasión de los celos la embellece o algo. Mala cosa, mala cosa. Yo he descubierto, digo como un modestísimo aporte, que si uno tiene mucha sabiduría, y esto no sucede casi nunca, puede utilizar los celos como elemento para aumentar, bien digo, el contenido erótico de una relación. Si es que uno no convierte esos celos en vigilancia, en confinamiento, en persecución, en prohibición de baños, si uno no lo convierte en eso, los celos pueden ser un condimento, un mínimo condimento a la relación erótica, porque uno calcula que, o suele ocurrir que uno se entusiasma más con una persona que es deseada por otra. Sí, claro. Y la única aplicación práctica que yo encuentro a esto de los celos, si no es una porquería, si no es una verdadera porquería. Y aun esto que le digo es muy difícil de lograr, y a veces empieza así y termina mal. Y después termina con que esa tricota no te la pones.
o con la exhibición de un boleto, dice que fuiste a hacer a Bancalari. Eso es horrible. ¿Usted no tiene pacientes que son víctimas de los celos de sus parejas? Casi no tengo otra cosa, mire, como pacientes. Sí. Casi no tengo pacientes. No, ojalá no se haga eso. Pero sí es algo muy común los celos. Y tengo pacientes muy celosos también. Te cuente algún caso. ¿Cómo voy a contar públicamente a la gente? Con nombre y apellido en Uruguay. Claro, que no, escuchan de allá, sus pacientes no escuchan este programa. No. Si lo escucharan no serían sus pacientes. Bueno, Alejandro, ¿qué quiere? Tengo una moción en contra de algo que se ha dicho en este programa, en este momento, que era esta costumbre de Catalina de dar a probar los amantes. Pero me parece un error pretender que alguien que a lo mejor no rinde como amante con una persona no pueda ser buena como amante con otra. Claro, sí. Si esto de mandar a como otro a probar un si amante, esa capacidad erótica fuera uniforme, claro, indiscriminada, y que se verificara urbi et orbi. Ujú. Y justamente cuando, lo que yo podría decirle es que cuando alguien tiene esa facultad, es decir, la de tener el mismo rendimiento con una persona que con otra, me parece que estamos ante el peor de los amantes. Claro. Exactamente. Un amante que es igual con todas es el peor de los amantes y no el mejor. El buen amante debe fracasar muchas veces. Ese fracaso es el precio de la preferencia, de la distinción de los matices. ¿A quién dedicamos esta charla? Pues a esa clase de amantes, a las víctimas de los celos, a los pacientes de Rolón, a las damas que alargan sus polleras por culpa del novio. Sí. El novio es una institución execrable, Es una institución dura. se lo digo yo. Sí, yo sé que usted prefiere la de vicenovio. Como Yo prefiero la función de vicenovio. Ajá. Novio es lo peor que uno puede ser. Ajá. Porque en general el criterio burgués ha convertido al novio en un aspirante a propietario. No en un amante, no en un hombre que viene a dar y recibir, sino en un tipo que aspira a hacerse con un solar. Y entonces pues tiene cuidados que no son de orden amoroso ni erótico, son de orden catastral. Sí. Territorial. Claro. Sí. Hemos ido a la discoteca de Radio El Espectador y no había otra cosa sino, así como usted no tiene sino amantes celosos, pacientes. ¿Cómo? No me diga eso. Sus pacientes son también sus amantes. ¿no? No. Con razón. ¿No era que no podía mezclar? Claro. No. ¿Qué era entonces lo que no podía mezclar? Que no me acuerdo. Sí, otra cosa. La sandía y el vino. Y así como usted solo tiene pacientes celosos, en la discoteca del Espectador no hay sino canciones sobre celos. Ajá. Principiando por el tango gitano Celos, que no lo tenían. Pero sí tenían una canción muy poco conocida, de un género muy poco transitado, que es la música española, que en un tiempo fue también nuestra. Así que vamos a ir hoy a Imperio Argentina, cantar una bella canción que se llama Aquellos celos. Aquellos celos. Aquellos da una sensación de añoranza, ¿no? Qué curioso añorar celos. Es curioso. En cuanto se acuerda uno de una mina, se acuerda de toda clase de episodios y regiones, pero no de los celos. Por lo general no. Salvo cuando se trata de minas de las que uno ha salido corriendo, o de hombres, principalmente, que han sido abandonados por uno o por una a la gran carrera a causa de los celos. Entonces canta Imperio Argentina Aquellos celos como humilde homenaje a aquellos que si sienten celos por lo menos se lo saben aguantar. Adelante pues, Imperio.
Hablaremos esta noche de los mitos nórdicos. Hablaremos de la misión de Hermod para rescatar a Balder. Ustedes saben que el más amado de los dioses era el hermoso Balder, hijo de Odín y Frigga. Como hemos contado ya, Balder era casi invulnerable. Todos los elementos del universo habían jurado no dañarlo. Todos. Los ríos, las lluvias, las tormentas, los poderosos árboles, la nieve, los volcanes. Todos habían jurado no hacerle daño a Balder. Pero, por olvido, no habían hecho jurar lo mismo al muérdago, al humilde muérdago. Enterado de esa excepción, enterado de que el muérdago era la única cosa en el universo que no había prometido no causarle daño a Balder, Loki, el malvado, fabricó con el muérdago una flecha y se la entregó al ingenuo Hodur, el dios ciego. Hodur estaba no participando de un juego que consistía en arrojarle cosas a Balder para probar su invulnerabilidad. Por ejemplo, tirarle una flecha, cosas así. Claro, cosas, piedras. Y él no estaba participando hasta que Loki se ofreció a ayudarlo al dios ciego para lanzar alguna cosa. Y le alcanzó el muérdago. Y para dolor de todos, al recibir el pequeñísimo golpe del muérdago, Balder cayó muerto. Cuando Frigga vio que su hijo estaba muerto, rogó a los dioses que fueran hasta Niflheim, la tierra de Hel, la diosa de los muertos, hasta el infierno, vamos, para implorarle a la diosa que liberara a su nuevo habitante, ya que el mundo no podía existir felizmente sin Balder. Bueno, había que ir hasta el infierno para hacer ese pedido. Y como el camino era extremadamente difícil, ninguno de los dioses se ofreció a ir. Pero cuando Frigga prometió que ella y Odín recompensarían al mensajero amándole por encima de todos los haces, de todos los dioses, Hermod mostró su disposición para realizar el viaje. A fin de ayudarlo, Odín le prestó a Hermod al caballo Sleipnir, aquel caballo de 8 patas. Y Sleipnir además conocía el camino porque lo había hecho 2 veces. Mientras Hermod se preparaba para su ida a la tierra de los muertos, Odín ordenó que el cuerpo de Balder fuera puesto en una pira, en una barca sobre el mar, y cuentan que uno tras otro los dioses se acercaron a la orilla a despedir a Balder. La esposa de Balder, Nanna, se encorvó para besarlo, pero se le rompió el corazón y cayó sin vida junto a él. Los haces, los dioses, la situaron al lado de su esposo y lanzaron la pira a las aguas, en donde ardieron juntos. Los dioses regresaron tristes al Asgard, y solo Frigga albergó esperanzas y esperó ansiosa el regreso de Hermod, que ya penaba en el camino. Hermod, al que le decían el veloz, tardó 9 días en llegar hasta el río Gjoll, que constituía el límite de Niflheim. Sobre ese río se erigía un puente de cristal, el Gjallar, enmarcado en oro y sostenido por un solo cabello. Lo custodiaba el horrible esqueleto Modgud, que hacía que todos los espíritus pagaran un peaje de sangre antes de que se les permitiera el paso. Los espíritus cabalgaban o surcaban el puente sobre los caballos o las carretas en las que se había quemado la pira funeraria de los muertos. Los nórdicos eran muy cuidadosos a la hora de calzar los pies de los fallecidos. Les ponían un par de zapatos resistentes, llamados zapatos de Hel, para que no tuvieran que sufrir en el largo viaje a través de caminos accidentados. Poco después de traspasar el puente Gjallar, los espíritus llegaban a Ironbod, donde no había nada excepto árboles desnudos con hojas de acero. Detrás de ese paraje estaban las puertas del infierno, famosamente custodiadas por el perro Garmr. Dentro de la puerta
Entre el intenso frío y la oscuridad completa, se oía hervir la gran caldera Bergermühl y el correr de ríos como el Leipter y el Slid, sobre el cual flotaban millones de espadas. Luego podía verse el Widmer, el palacio horrible de Hel. Hasta allí iban a parar aquellos que habían sido lo suficientemente desgraciados como para morir sin haber derramado sangre propia o ajena, o también los que habían llevado existencias impuras o delictivas. El que no había participado de las guerras era tan desdichado como el que había tenido una vida pecaminosa. Muchos hombres optaban por cortarse con sus lanzas o arrojarse desde precipicios o quemarse vivos para poder terminar en la gloriosa morada de los dioses. A los que les tocaba ir al Niflheim, tras sufrir en tierras de Hel incontables agonías, eran arrojados a esta caldera, la Bergelmühl, donde la serpiente Nidhugg dejaba por un momento de masticar la raíz del fresno Yggdrasil, aquel fresno clásico, para alimentarse con los huesos de los que eran lanzados allí. Todo eso vio y atravesó Hermod hasta encontrar a Balder y a su esposa Nanna. Estaban juntos en la sala de banquetes de Hel. Balder parecía abatido, contemplando un jarro con aguamiel del que era imposible beber. Hermod le informó que había llegado hasta allí para rescatarlo. Balder dijo que eso no era posible y que debía permanecer allí hasta que llegara el último día. Pero le imploró que se llevara con él a Nanna, pues aquel lugar de sombras no era lugar para una mujer hermosa. Pero cuando Nanna escuchó esa petición, se aferró más a Balder y juró que nada lograría separarla de él y que permanecería junto al amado incluso aunque fuera en el horrible Niflheim. Hel escuchó la conversación y declaró que permitiría a sus nuevas víctimas marcharse. Hel, la diosa del infierno, ¿no? Dijo que permitiría a los muchachos marcharse a condición de que todas las cosas animadas e inanimadas del universo lloraran por Balder. Esa es mi condición, dijo la reina del infierno. Que todas las cosas, todas, lloren por Balder. Bueno, esto llenó de esperanzas a Hermod, porque toda la naturaleza lamentaba muchísimo la pérdida de Balder, y seguramente no habría nada en la creación que negara el tributo de una lágrima. Entonces, muy contento, Hermod salió de Niflheim y regresó al Asgard, la morada de los dioses. Los dioses se reunieron en asamblea alrededor de Hermod y escucharon la condición. Se enviaron heraldos a todas partes para ordenar que el mundo llorara. Cuentan que al paso de los heraldos caían lágrimas de todas las plantas y árboles, de los metales y de las piedras, de los hombres y de las propias aguas, que incluso consiguieron hacer visible su santo. De camino de vuelta hacia el Asgard, los mensajeros vieron acurrucada en una oscura cueva a una giganta de nombre Thok, que algunos mitógrafos indicaron era el mismísimo Loki disfrazado. Cuando se le pidió que derramara una lágrima, la vieja se burló e introduciéndose en los oscuros nichos de su cueva, declaró que nada caería de sus ojos y que a ella poco le importaba que Hel retuviera a su presa para siempre. Tan pronto como los mensajeros llegaron al Asgard, los dioses se congregaron a su alrededor para conocer el resultado de la misión. Sus rostros, iluminados primero con la alegría de la anticipación, se oscurecieron cuando supieron que solo una criatura había rehusado el tributo de las lágrimas. Y por ese único llanto ausente, Balder y Nanna jamás regresaron a los cielos. Escucharemos para ilustrar esta hermosa historia el tango que se llama
una lágrima. Lo canta Ruth Ataguile.